A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a grandes pandemias que afectaron la vida de millones de personas. Este es un resumen de las 10 pandemias más mortíferas. En el puesto número 10 se encuentra la gripe de Hong Kong, una posible variación de la gripe AH3N2. Esta gripe apareció en el verano de 1968 y muy pronto se esparció hacia todo el mundo, dejando finalmente cerca de 1 millón de personas fallecidas. En el puesto 9 encontramos el cólera, una pandemia que sigue afectando a las personas, producida por la bacteria Vibrio cholerae. Esta pandemia ha causado alrededor de 3 millones de muertes a nivel mundial. La muerte se debe a la intensa deshidratación que experimentan los pacientes a causa de una diarrea casi imposible de frenar. En el puesto 8 está el tifus, una enfermedad que ha cobrado la vida de cerca de 4 millones de personas alrededor del mundo a lo largo de la historia. Actualmente no representa un gran riesgo. Este virus se contagia por medio de insectos, por lo que afecta generalmente a poblaciones rurales. En el puesto 7 se encuentra la tercera pandemia de peste bubónica, que ocasionó más de 12 millones de muertes. Afectó principalmente Asia. La sexta pandemia más devastadora de la historia es la plaga de Justiniano, dejando más de 25 millones de personas fallecidas. Esta pandemia comenzó en el siglo VI en el Imperio Bizantino. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando de cómo sobrevivir a las epidemias. Y algo que ha llamado mucho la atención en estos últimos meses en Guatemala es la chikungunya. Y también tenemos que hablar a la par de la chikungunya del dengue, porque son enfermedades que son transmitidas por un mosquito. Así que nuevamente con los doctores, que les agradezco mucho estar hoy aquí con nosotros para ir entendiéndolo, cuáles son los riesgos que existe, por qué tanto miedo de alguna manera a la chikungunya, por ejemplo, cómo se comporta, a diferencia o en similitud al dengue. Hablemos un poquito, doctor, empiezo con usted. Realmente la manifestación clínica es muy parecida al inicio. Sí. Fiebre, dolor de cuerpo, dolor articular y dolor de espalda, pues pueden ser compartidos con ambas enfermedades. A veces uno dice el dolor retroocular, o sea, detrás de los ojos, es más prominente en el dengue, pero es muy difícil diferenciarlos. El problema de dengue es que si se complica, particularmente en niños muy bien nutridos, aquí los bien nutridos les va peor. ¿Ah, sí? Sí, entonces responden de una manera hiperactiva con su sistema inmune, liberan muchos factores inmunológicos que dan mucha inflamación en el cuerpo. Entonces dan una forma que se llama dengue hemorrágico o dengue severo. Sí. En realidad el dengue hemorrágico lo que menos tiene es hemorragia, a pesar del nombre que tiene. Lo que tiene es que el cuerpo desarrolla una capacidad limitada de mantener los líquidos adentro de las arterias y las venas. Ajá. Se sale de ellos, eso se va a un tercer espacio, se va a otras áreas donde ya no circula. Entonces el paciente baja la presión y algunas veces puede tener manifestación hemorrágica y las plaquetas bajan mucho. Cuando aparece el rash, o sea, el salpullido, la fiebre desaparece. Eso es como muy característico. En cambio, en el chikungunya, que estamos aprendiendo a conocerlo, porque obviamente no es un virus en el que seamos expertos, pero es una enfermedad viral que se parece, puede persistir todavía un poquito la fiebre cuando aún hay rash. El rash es más finito, pero la prominente es el dolor de la parte lumbar y el dolor de las articulaciones. Que aquí el problema a largo plazo es que 1 de cada 3 pacientes se pueden quedar con artritis por 1 año o más. Quizás eso sea lo más destacable del chikungunya, y precisamente de ahí viene su nombre, el hombre encorvado en el idioma mocambo, porque fue precisamente en África, en Tanzania, donde ocurrió el primer brote de chikungunya, donde fue descubierto en el año 52, y de ahí, de ese idioma, el hombre encorvado, por los terribles dolores lumbares que el doctor menciona, lleva su nombre. También dijiste al principio algo característico de las 2 enfermedades, que es el vector, que es el zancudo, el Aedes aegypti. Y quizá acá lo que tenemos que hablar a la población es la posibilidad que tenemos, la única posibilidad es la prevención, y es evitar los criaderos de mosquitos. Y creo que es importante que enfaticemos en eso para que la población esté alerta y sepa qué hacer. Bueno, yo creo que es importante, yo no puedo separar dengue y chikungunya cuando es epidemiología. Claro. Se manejan de la misma forma. Guatemala pasó más o menos 25 años sin dengue, allá por los años 80. Cuando yo empecé a trabajar de epidemióloga, mi primer reto fue la epidemia de dengue del 90-91, que fue una epidemia severa y se traslapó con la epidemia de sarampión, que también es virus. Entonces había casos en que decíamos, ¿es sarampión o es dengue? Claro. Aunque son diferentes, pero a veces hay manifestaciones que confundían.
Pero desde el 90, que empezó la epidemia nuevamente, se ha mantenido. Claro. Ya se hizo endémico en Guatemala, ya tenemos más de 20 años de mantener dengue, y se mantiene porque seguimos teniendo las malas prácticas. Seguimos alojando a los mosquitos, a la Aedes aegypti en nuestras casas. Porque como yo le digo a las personas, eso es un mosquito limpio. A él le gusta el agua limpia, a él no le gusta estar en charcos, a él le gusta el agua limpia. En las pilas de las casas, en los floreros, a la mayoría de mujeres nos gusta tener flores en nuestra casa y a veces no vemos que en el florero ahí están las larvas y en 8 días ya salen los zancudos. Claro. Y estamos echándole la culpa al vecino que es el que tiene los criaderos y a veces es el florero de nuestra casa. También tenemos chatarra, dice, pero podemos tener llantas, podemos tener latas, no lavamos la pila hay que lavarla cada 8 días porque los huevos de los zancudos se pegan en las paredes. Entonces ellos pueden estar ahí. O sea, solo vaciarla y volverla a llenar no sirve. No sirve. Habría que tenerla tapada para que los zancudos no lleguen ahí. Claro. Pero también estábamos viendo por las ventanas cómo tenemos de verde todavía en la ciudad. Con estas lluvias lo que sucede es que caen hojas y a veces las hojas se quedan ahí y se llenan de agua. Claro. Y le cae otra hoja encima y entonces ahí es un criadero perfecto. Entonces tenemos que estar buscando y quitando esos criaderos. Claro, limpiando eso. Si nosotros no quitamos esos criaderos de cerca de nuestras viviendas, porque este no es selvático, es cerca de nuestras viviendas, van a permanecer las enfermedades. ¿Cómo podemos tratar estas enfermedades? Porque yo creo que también lo que nos sirve mucho es saber, número uno, sí, cómo identificarlo, y ya hablamos un poquito de estos síntomas, de la sintomatología, pero también de cómo se tratan, porque eso es donde nos asustamos. Tengo que dar antibiótico, hay alguna medicina muy cara, ¿cómo se tratan el dengue específicamente y la chikungunya? En realidad estas son enfermedades que se tratan de manera sintomática. Se dan medicamentos para el dolor, para la fiebre, pero lo más importante, que es la piedra angular del tratamiento, es la hidratación. Okay. Tienen que tomarse un adulto promedio alrededor de 1,5 litros, 2 litros de líquido como mínimo, siempre y cuando no tenga diarrea, porque si no habría que subir más aún la ingesta. Y esto es lo único que ha demostrado científicamente que hace la diferencia entre que alguien se complique y no se complique. Luego, también el tipo de medicamentos que se van a utilizar debe ser predominantemente acetaminofén, preferentemente no aspirina, porque la aspirina puede empeorar el problema de tendencia hemorrágica por las plaquetas bajas. Okay. Y la otra cuestión importante es no usar antibióticos. El dengue no se cura con antibióticos. Incluso hay un medicamento que está en el mercado de Guatemala, se llama denguina, que es una estafa, realmente, porque es una sulfa, que más bien es un medicamento que se utiliza para la malaria. Ajá. Y la gente compra la denguina como que fuera algo cierto. Y los riesgos de reacciones alérgicas después de un medicamento que uno necesita son más altos que lo que va a hacer. Entonces sí sería un medicamento que sería muy importante retirar del mercado. Y creo que también vale la pena aclarar que si bien ya hablamos de que se transmite a través del mosquito, a veces si le da a mi hija, por ejemplo, a mi esposo dengue, tratamos de alejarlo, tratamos de separarlo del resto, se contagia, no se contagia. Eso es algo muy importante porque hay que diferenciar entre lo que es una enfermedad contagiosa de una enfermedad transmisible. Se habla de contagio de un virus contagioso, una bacteria contagiosa, cuando este microorganismo puede sobrevivir fuera del huésped con capacidades de infectar en alimentos o en agua, que luego la otra persona puede contagiarse prácticamente. En cambio, transmisible necesita de algo directo, como por ejemplo el virus del VIH, que necesita relaciones sexuales, orales o anales, o de tipo de contagios o agujas o piercing para poder transmitirse precisamente. Entonces es importante que el dengue y la chikungunya utilizan ese vector en común, que es el mosquito, por picadura del mosquito, y por eso se habló tanto, la doctora Moscoso ya se lo dijo, de trabajar en la prevención, en la destrucción de los criaderos, que es más importante, y ya lo dijo el doctor también, que el tratamiento prácticamente es sintomático. Sí. Entonces no tenemos que hablar cosas que son desinformación a la población, sino tenemos que hablar de cosas básicas como eso, la prevención y que el tratamiento básicamente es sintomático. Yo creo que es importante lo que usted decía, porque muchos nos dicen, mi hijo tiene dengue, entonces lo aíslo y lo tengo en un cuarto del sol. Sí, sus platos, sus cubiertos, no. Sí. Lo que tengo que evitar es que haya zancudos, mosquitos en la casa. Claro, porque lo pueden picar a él, lo pueden picar a alguien más. O sea, no es que lo piquen a él y me pican a mí y ya me dio dengue, no. El virus tiene que tener un ciclo dentro del mosquito. También. Un tiempo. Es el mosquito hembra. Porque el mosquito hembra
tiene sus costumbres y para poder poner huevos necesita la sangre. Entonces es la que pica y es más grandecita. Y ustedes pueden encontrar al mosquito cuando mueven en el closet, ahí están, Sí. pican de día. O sea, ellos no duermen su noche completa, entonces pican. Y cuando están molestando en la noche, ¿qué están haciendo? Ese es otro. Ese es otro zancudo, no es el Aedes. No es el peligroso en no. este caso, ok. Sí, ese es el que no nos deja dormir por Sí. el ruido. Pero el Aedes es el que va a picar entre las 5 o 6 de la tarde. Ok. Entonces, es aquel que cuando estamos viendo televisión está Sí. y tiene las patitas blancas. O sea, es bien interesante exhibir sus patitas de cebra. Pero lo que yo tengo que evitar es eso. Yo puedo comer en el mismo plato, no hay problema. Ok. Y lo importante es también ir donde el médico para que realmente se diagnostique la enfermedad. Porque si no, las mamás nos angustiamos a los 2 días de que el niño tiene fiebre y ya queremos darle antibióticos. Sí. Entonces tenemos que ver que eso no debe ser y la fiebre puede durar de 5 a 7 días. Muy bien, y en el caso de la chikungunya, como decía el doctor, que puede todavía quedar un como remanente, digamos así, de artritis por mucho tiempo, es decir, ¿eso también debería ser tratable o solo tiene que esperar a que pase? ¿Cómo funciona eso? No, en realidad depende de la intensidad de los síntomas, la gravedad de los síntomas, qué tan invalidantes son para la funcionalidad de la persona. Se pueden usar antiinflamatorios que se llaman no esteroideos como primera línea, pero si no se responde, hay algunos, incluso en algunas situaciones con ciertos parámetros, que se pueden usar esteroides por un periodo corto. Okay. Pero obviamente eso ya debería ser más a nivel hospitalario porque el uso de esteroides no es para manejarse sin un control adecuado. Claro, claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Hablamos entonces ya un poco de la influenza en el primer bloque, hablamos un poco del dengue y la chikungunya, y al volver de la pausa comercial, amigos, estaremos hablando sobre el ébola, que tiene a todo el mundo con los ojos bien abiertos y muy asustados. Está delicado según la información que nos ha llegado o lo que vamos escuchando de todo lo que se habla por ahí. Por eso queremos hablar con los expertos sobre este padecimiento. Vamos a la pausa y volvemos. Los síntomas del dengue son fuertes dolores de cabeza, fiebre alta, erupciones en la piel, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, náuseas y vómitos, fuertes dolores abdominales. Los síntomas del chikungunya son picazón y sangrado de nariz y encías, cansancio intenso, manchas en la piel, dolor en los músculos y articulaciones, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos, fiebre por encima de los 39 grados.